Vamos a recapitular el contexto. Empezamos leyendo que Nehemías dice que encontró que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido a cada uno a su heredad. Entonces, para comprender más esta porción de la Biblia, vamos a recapitular el contexto y se dice que Nehemías había viajado, luego de haber ya reconstruido el templo, los muros, había viajado fuera de Jerusalén y se había ido hasta Babilonia, a donde el rey Artajerjes. Entonces Nehemías había hecho un viaje y estuvo un buen tiempo afuera de ahí. Entonces, para esto, él había dejado encargado como jefe de la cámara de la casa de Dios a Eliasib. Eliasib se podría decir que había quedado al mando y él tenía que haber puesto el orden. Así como Nehemías reconstruyó los muros, hizo que la gente se comprometiera y que hiciera un pacto, Eliasib tenía que haberse quedado a sí mismo con ese carácter fuerte de Nehemías. Pero en su lugar, Eliasib tomó otra postura y había aparentado para este tiempo con Tobías. Pero ¿quién era Tobías? Tobías era un funcionario amonita. Era uno de los principales opositores de la reconstrucción de los muros. Y Tobías no era un simple opositor, sino que estaba aliado con otros más, como Sanballat y Gesem, y por medio de burlas, amenazas, mentiras y por medio de intimidación, él estaba inmiscuido para detener la obra de los muros. Entonces, Tobías, desde el punto de vista, no era alguien bueno. Estaba siempre a la oposición de que los israelitas reconstruyeran el muro. Estaba siempre al acecho de intimidar, estaba al acecho de amenazar y de mentirles a los israelitas. Tobías no era cualquier persona porque tenía conexiones familiares con nobles judíos. Y de eso él se valió, ¿para qué? Para que Eliasab, que estaba encargada, que quedó encargado, pudiera, por medio de mentiras, inmiscuirse dentro del templo. Tanto así que Eliasab aparentó con él, dice la Biblia, en el versículo 4 del capítulo 13, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de Dios, había emparentado con Tobías. Entonces, se familiarizó con él, hizo nexos familiares, ¿para qué? Para poder habitar en la casa de Dios. Y no fue solo así porque eso no era lo tan grave, sino que Eliasib le había dado un lugar para que él habitara ahí dentro del templo. Y él, el lugar que le había dado era el lugar donde se ponían las ofrendas, donde se ponían las cosas sagradas y los diezmos. Dice,
En el versículo 7 dice: entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. El profeta Nehemías se enteró de todas estas inequidades que había hecho Eliasib, y le dolió tanto y se enojó tanto que lo que hizo él fue regresar inmediatamente para ver lo que estaba pasando. Entonces ahí se encuentra con Tobías, que estaba habitando la casa de Dios en el lugar de las ofrendas. Se podría decir, si tomamos en cuenta, si nos venimos a la actualidad, se podría decir que lo dejaron aquí, el pastor dejó aquí a alguien cuidando y esa persona no supo cuidar bien la iglesia, y cuando regresó ya se había tomado la casa de Dios. Algo así más o menos pasó con Nehemías. Entonces, Nehemías estaba tan dolido, dice en el versículo 8: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hizo volver a ellos los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías, a su regreso, desalojó a Tobías con tanto dolor, porque los israelitas habían preferido darle preferencia a las cosas sociales, a las cosas políticas, a los lapsos económicos que podrían haber surgido entre Eleazar y Tobías. Más que todo era ese nexo político y social que había hecho que los israelitas se olvidaran de su compromiso, se olvidaran de su promesa y cayeran en esa trampa. Se olvidaron de las cosas espirituales, se olvidaron por qué habían construido los muros, qué es lo que le habían costado, las promesas que habían hecho, y prefirieron darle lugar a las cosas de afuera. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos reflexionar sobre eso? No solamente en los tiempos de Nehemías se veía esas preferencias, sino que actualmente nosotros como cristianos también podemos ser engañados por preferencias del mundo, por lo social, por lo político, por lo económico, por irnos hacia lo que creemos que está bien y olvidarnos de nuestras raíces cristianas, de nuestra convicción, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros nos hemos comprometido. Actualmente las cosas del mundo, las redes sociales y todo lo que está a la mano nos puede envolver fácilmente. Nos puede envolver fácilmente, y es así como en una ocasión el pastor mencionaba sobre la Agenda 2030. Él mencionaba sobre la agenda, y a mí me quedó esa palabrita, y yo un día me fui a mi casa y me puse a investigar qué era eso. Hermanos, yo me quedé impactada, me quedé anonadada, porque detrás de una agenda, de un programa, de una planificación que quiere mostrarnos el mundo para nuestro, entre comillas, nuestro bienestar, el trasfondo
de esa agenda es terminar con la humanidad, destruir al mundo. Con una simple, se podría decir, con una simple estrategia que quiere poner el mundo, de que seamos sociables, de que seamos sociables, de compartir con los que más necesitan. El trasfondo del mundo, el trasfondo de las personas que tienen alto potencial para manipular el mundo, es algo oscuro. La sociedad, los que no saben, pueden ver y pueden decir: ay, esto es para globalizarnos, esto es para mejorar las conexiones entre países, pero el trasfondo de esto es destruir a la humanidad. ¿Cómo el ser humano quiere destruir a la humanidad mostrando mensajes que parecen simples, que parecen bonitos, pero si uno lo analiza del modo cristiano, es arte del maligno? ¿Por qué? Porque dice uno de los puntos, y esto no está escrito aquí, sino que el Señor me está dando la palabra. Uno de los puntos supuestamente es que el mundo no se sobrepoblacione. Y cómo ellos, de la manera tan sutil, no quieren que el mundo se sobrepoblacione, evitando que la humanidad se siga reproduciendo. ¿Y cómo vas a evitar que la humanidad se siga reproduciendo en esta sociedad? Por medio de las redes sociales, por medio de los convenios, por medio de que tú ya estás apto para decidir, y si quieres aborta, y si quieres aborta, si quieres no te cases, si quieres no tienes hijos. Si tus preferencias sexuales son de tu mismo sexo, está bien, pero ¿para qué? Para evitar destruir a la humanidad, para que el mundo no se sobrepoblacione. Quiere que tú sigas tu relación con tu mismo sexo, tú mismo te cambies y digas: no, yo ya no soy mujer, yo soy hombre, para evitar la sobrepoblación y la humanidad. Y eso, hermanos, eso es algo del enemigo. Eso no es de Dios, ni del mundo, ni de los políticos, ni de la gente que quiere evitar la sobrepoblación. Es el enemigo que de forma sutil en las redes sociales te emboba y te hace ver cosas sin sentido. Porque usted se habrá dado cuenta de que cuando abre las redes sociales, en YouTube, aparecen personas hablando cosas sin sentido y la gente se ríe y se entretiene, y cuando usted se da cuenta ya ha pasado una hora, media hora, y los tienen embobados. ¿Para qué? Para que la gente no razone y manipule los pensamientos. Entonces, yo lo veo que Tobías era utilizado de la misma manera por medio de esa influencia. ¿Para qué? ¿Para qué él utilizó esa sutileza, esa intimidación? ¿Para qué? Para entrar al templo y destruirlo, para habitar en lo más sagrado que había, que era el lugar de las ofrendas, el lugar de los diezmos, de los inciensos. En el lugar más sagrado le dio Eliezer, el sacerdote encargado, un lugar
lugar, de tal forma que ni él se daba cuenta que era lo que estaba haciendo, porque estaba mal. Asimismo, en la actualidad, el mundo de forma sutil nos quiere envolver. Nos quiere envolver y nosotros debemos de tener la convicción firme como tuvo Nehemías, que no dudó en acercarse al Señor y le pidió ayuda. ¿Para qué? Para que todo lo que estaba ocurriendo se acabe. Dice en el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. El profeta Nehemías lo primero que hizo fue pedirle la ayuda a Dios y pedirle que primero se acuerde de lo que él había hecho y que no borrara nada y que tenga misericordia, porque tanto le había costado a Nehemías para convertir al pueblo, para que convencer al pueblo de que estaba mal, hiciera un nuevo pacto para que cuando él se fuera todo se vaya a la basura, porque él se fue a Babilonia y el pueblo ¿qué hizo? Se relajó, se olvidó y volvió a sus malas costumbres. Entonces vemos que el profeta Nehemías, al ver todo eso, él no flaqueó. Lo primero que hizo fue acercarse a Dios y pedirle misericordia, pedirle que todo lo que él había hecho, ese esfuerzo, no se pierda. ¿Por qué? Porque se podría decir que era uno luchando contra el pueblo. Pero hermanos, la oración tiene poder. Así sea uno de la 24 y la Che, que ore por el resto, la oración tiene poder. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, dice el Señor, que debemos orar, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos. Amén. Y nosotros debemos de tener siempre presente que somos un solo cuerpo. Amén. Si el brazo está fuera del cuerpo, no puede hacer nada. Si los pies están fuera del cuerpo, no podría hacer nada. Pero si nosotros, hermanos de la 24 y la Che, somos uno solo, podremos lograr muchas cosas, dice el Señor. Amén. Todo lo que nosotros nos propongamos como un solo cuerpo, como una sola casa del Señor, lo podemos lograr. Amén. No se mire usted como yo presidenta o yo líder. Veámonos todos como hermanos, como un solo cuerpo, en un mismo sentido. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor que el pueblo se olvidó, el pueblo se relajó y volvió a sus malas costumbres. Dice, dice que cuando se terminó la reconstrucción de los muros, el pueblo se llenó de gozo. Se reunió a través de la palabra, llevaron sus ofrendas, sus diezmos, hicieron promesas y se comprometió con el Señor. El pueblo estaba gozoso, el pueblo estaba en algarabía y trajo los diezmos, hizo promesas, pero en cuanto Nehemías se fue, volvió poco a poco a su naturaleza. Diría yo que Nehemías tuvo que haberse ido varios meses o años para que haya sucedido tantas cosas.
Entonces, si yo traigo esta versión, si yo la traigo en la actualidad, les pongo a reflexionar que es cuando nosotros, como humanos, hacemos esas promesas a Dios. Queremos cambiar, queremos estar firmes en el Señor, le hacemos promesas, pero en el transcurso del camino nos vamos olvidando de esas promesas, nos vamos olvidando eso que le hemos prometido al Señor. Y eso no quiere Dios. Él quiere que nos mantengamos firmes en nuestra convicción, que nos mantengamos fieles en nuestros compromisos. Él no quiere promesas que se vayan en el viento. Él quiere compromiso. Él quiere compromiso. Y retomo esto porque estamos en un inicio de año, el inicio del 2026, donde todos nos hemos comprometido en algo, donde todos estamos empezando, y digo todos porque no soy yo, somos todos que estamos empezando un nuevo año con convicciones, con compromisos. ¿Para qué? Para agradarle al Señor. ¿Para qué? Para que seamos, como Él dice, blancos, puros, y que cuando llegue ese día nosotros podamos estar listos y preparados. Si usted, hermano, en este año que es de redención, este año que es de volver a empezar, manténgase fiel, manténgase firme, como Nehemías, y no como el pueblo de Israel, que se volvió poco a poco. Yo no le digo que es fácil, porque no es fácil, es difícil, porque en el camino nosotros vamos a tener muchas dificultades, pero también el Señor nos va a dar muchas alegrías. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. No tan solo lo difícil, porque lo difícil nos ayuda para bien, para ser mejores y para no volver a caer. Pero lo fácil también nos recuerda las gratitudes y las misericordias de Dios. Porque el Señor es tan bueno que Él nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos, y usted, hermano, tiene que decirle cuando ore con el Señor, cuando esté en su intimidad, que no lo suelte de su mano, que le ayude a seguir y que le ayude contra tantas cosas que están ahí afuera. Recuerde que usted es luz y que usted tiene que convertir al mundo, no el mundo se tiene que convertir a nosotros. No como Elías, que en vez de convertirlo a Tobías entró a habitar a la casa de Dios. Eso no quiere el Señor. No quiere que nosotros traigamos las cosas del mundo adentro de su casa. Él quiere que nosotros convirtamos al mundo. Amén. Porque, como decía el pastor el día sábado, los jóvenes están frágiles, están inmersos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Por los amigos, por el que dirán, y muchas veces hasta se podría decir que ocultan que son cristianos, y cuando los descubren se les burlan y dicen, ah, que tú eres hermanito. Así como los jóvenes están frágiles, nosotros los adultos también estamos frágiles allá en el mundo, con tantas cosas que vemos. Porque los jóvenes, se podría decir, por los amigos, pero nosotros los adultos tenemos más cartas abiertas allá afuera que nos pueden envolver.
personas que dicen ser nuestras amigas, que dicen ser que nadie lo va a saber, que nadie te va a ver, y nosotros nos dejamos envolver con las cosas de la sociedad, con las cosas de la economía, de lo político, de lo social allá afuera, en nuestro medio, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social. Por eso nosotros tenemos que estar firmes y fieles, siempre con esa convicción de qué somos y a dónde queremos llegar. Si usted se mantiene firme, pero usted no sabe cuál es el fin o cuál es su fin, a dónde usted quiere llegar, usted va a comenzar derecho, pero tal vez no llegue. Se pierde en el camino, como, está mal decirlo, pero como algunos hermanos que a lo mejor en algún momento estuvieron aquí y ya no están. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron firmes, no se mantuvieron fieles y desviaron su camino. Pero el Señor, con su misericordia, los va a traer de regreso, eso estoy segura. Amén. Entonces, el Señor dice que nos mantengamos perseverantes, que nos mantengamos constantes, Amén. que seamos vigilantes y que estemos alerta. Amén. Esas 4 cosas nos pide el Señor para no caer como el pueblo de Israel, para no volver hacia atrás. Y no solamente ese compromiso que usted hizo con el Señor debería ser de su lealtad o de sus actitudes. El Señor quiere que usted sea fiel en todos los ámbitos, que le sea fiel en la oración, que le sea fiel en la constancia, en la perseverancia, que le sea fiel con las ofrendas, que le sea fiel con los diezmos. El 100% se cumple con todos esos ámbitos, porque yo no puedo decir, es que yo sí estoy bien porque vengo todos los días a la iglesia, pero ¿cómo está tu obra con el Señor? ¿Estás predicando? ¿Vienes todos los días a la iglesia, pero afuera estás predicando? O puedes decir, yo no vengo a la iglesia, pero afuera predico, me subo en los carros, doy la palabra, reparto estas hojitas, los tratados. Dice, el hermano está bien, pero ¿cómo estás con tus ofrendas? ¿Estás diezmando como debe de ser? Dice el Señor. El Señor te quiere bien en todos los ámbitos. Amén. Porque así como Él nos cuida todos los días, así como Él nos tiene su misericordia para nosotros todos los días y nos protege todos los días, así también Él quiere que nosotros le demos ese 100% todos los días. No solamente con venir, no solamente con trabajar, siendo un buen líder, no solamente hablando afuera, en todos los ámbitos, en tu diezmo también y en tus ofrendas. Porque por agradecimiento, dice el Señor, que lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes no es por tus propios logros, sino porque Él te los ha querido dar. Amén. Él es tu proveedor. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. Yo soy tu proveedor, el que te da a la medida que necesitas. Porque el Señor no nos va a dar ni mucho ni poco.
no nos va a dar mucho. ¿Por qué? Porque podemos caer como el pueblo, nos podemos olvidar, nos podemos ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque no, al nosotros estar bien, nos relajamos y nos vamos olvidando poco a poco y decimos, no, hoy día no voy a ir a la iglesia porque estoy bien, no me falta nada. Pero el Señor quiere que tú en todos los ámbitos estés bien. Dice que tenemos que adaptar el mensaje del Señor en la actualidad, pero no cambiarlo, para que el mundo se sienta adaptado y comprendido, pero debemos de cuidar con caer en las cosas del mundo, en el sincretismo cristiano. Nosotros no debemos adaptarnos al mundo. Debemos decir, podemos dar esa palabra a los que no conocen en la forma actual que está el mundo, pero no debemos de irnos al mundo. Podemos, dice, no creando nuevas expresiones de fe, dice el Señor. Hay que estar alerta con todo aquello que viene del mundo y debemos alumbrar por nosotros mismos, con la luz del Evangelio y no con luces ficticias. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal y nosotros tenemos que alumbrar el mundo. El peligro puede venir en cualquier momento y en la forma en que no estemos preparados. Por eso el Señor dice, estar firmes, estar vigilantes, estar alertas y ser fieles. Necesitamos personas fieles a la palabra de Dios. No capacitando según el mundo, sino conforme al corazón de Dios. Es importante recordar y mantener el compromiso que nosotros hemos hecho con el Señor. Si usted se comprometió este año a trabajar con el Señor, manténgase firme y recuérdelo. Si usted se comprometió en algo con el Señor, manténgase firme. Y cuando se esté olvidando, recuérdelo. Tanto en obra como en todos los aspectos. El compromiso, mantenga el compromiso con el Señor. Dios no quiere promesas fugaces. No quiere promesas en un momento de fervor. Dios quiere un compromiso firme. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, un compromiso firme. Que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades y flaquezas. Porque en el momento que usted reconozca que está mal, reconozca que no está bien, es porque necesita de Dios. Y si usted va de la mano del Señor y si usted le pide al Señor que lo sostenga y que no lo deje ir, el Señor lo va a escuchar. Dice que el compromiso con el Señor no es hoy, el compromiso con el Señor es siempre, porque llevamos ese compromiso para un fin. Busca al Señor cuando las cosas están bien, pero también busca al Señor cuando las cosas están mal y cuando están difíciles. Porque hay que estar preparados, velando para el final de los días. Recuerde siempre, hermano, que el final está cerca. El final está cerca y el Señor nos recuerda todos los días estar velando, estar firmes en el compromiso. Recuerde, cuando usted quiera
¿Por qué hice este compromiso? ¿Acaso quiero llegar yo con el Señor hasta al final o me quiero quedar? Seamos fieles y firmes porque estamos hablando con la dignidad de la casa de Dios y del templo. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo. En los tiempos de Nehemías, él reconstruyó el muro y hizo el templo. Pero en la actualidad nosotros somos el templo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Y nosotros somos donde va a habitar el Espíritu Santo, y por eso debemos estar firmes, fieles y con convicción. Dice, Nehemías terminó en este versículo diciendo: acuérdate de mí, oh Jehová, en orden a esto, y no borres mis misericordias. No borres mis misericordias que hice en la casa de Dios. Acuérdate como Nehemías a buscar la presencia de Dios y a mantenerte en oración, pidiendo por los líderes, pidiendo por el pueblo y por todos, porque somos un solo cuerpo. Orad a nuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor, dice la Biblia. Orad a nuestro Padre que está en los cielos para que Él provea todo lo necesario y para que nos mantenga en el camino por su misericordia. Si nosotros oramos y pedimos al Señor, Él nos concederá lo que nosotros pidamos. Por eso dice, orad, que Él es nuestro Padre y Él es el que nos va a proveer de todo lo que nosotros le pidamos. Amén. Con esto quiero terminar y decirles que tal vez nosotros pensemos que estemos bien, pero usted siempre tiene que pedirle al Señor que lo guíe y que cuando usted piense que esté bien, que le recuerde si es que está haciendo mal. Siempre dependa de Dios, porque Dios es el que nos habla y es el que nos dice con esa voz audible que estamos haciendo mal. A veces tenemos hermanos que se nos acercan a decirnos, es ese Señor que nos viene a hablar. No es porque el hermanito le quiere molestar. El Señor nos va a hablar de muchas formas y nosotros debemos de estar en esa forma receptiva, porque podemos estar mal, podemos olvidarnos del compromiso y el fin, podemos olvidarnos de para qué estamos aquí, cuál es nuestro fin. ¿Quiere llegar al final con Dios o se quiere quedar? Amén. Gloria a Dios.